La ministra de Gobierno, María Paula Romo, denuncia que habría una estafa por aproximadamente 530 millones de dólares a los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía por negociación de bonos. Se instaló la audiencia de juzgamiento en contra del exsecretario del Agua, Walter Solís, investigado por mal uso de recursos públicos. El Consejo de Administración de la Asamblea da paso a 5 pedidos de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez. La dramática situación de los habitantes de Rumipamba de las Rosas, una comunidad de Chillanes, provincia de Bolívar, que en menos de 2 años ha sido golpeada por 3 tragedias. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos televidentes. Empezamos con la información en Televistazo. La negociación de bonos de deuda pública habría sido el mecanismo por el cual se produjo una estafa en el Instituto de Seguridad Social de la Policía que supera los 500 millones de dólares, según revelación hecha por la ministra de Gobierno y directivos de la entidad en el Palacio de Gobierno. ¿Qué tal, Gaby? Hola Tania, amigos, bienvenidos. Las autoridades investigan el caso ocurrido en la administración del ISPOL durante el gobierno pasado y en el que estarían involucrados directivos y empresas privadas. Francisco Garcés nos cuenta el caso. Entre 2014 y 2016, la administración del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, negoció bonos de deuda pública sin respaldo por 532 millones de dólares. En el 2015 se realizó una operación con una empresa llamada HYBF, con la cual se negociaron bonos por 327 millones de dólares. Y desde el 2014 hubo otro grupo de inversiones por 205 millones de dólares, esta vez con la empresa IFCorp, que fue la que negoció los bonos. Ambas compañías están domiciliadas en Panamá y su representante legal es Jorge Cherres Miñó. Pero una de las particularidades de las transacciones es que todas las garantías no llegaron al ISPOL, sino a la empresa Decebale, que se convirtió en la custodia de las transacciones, pero que nunca respondió al ISPOL y ya le debe más de 100 millones de dólares. Recibimos del Decebale evasivas, cambios de opinión y después directamente el Decebale deja de responder. Decebale fue intervenida por la Superintendencia de Compañías y se busca saber si tiene los respaldos de las transacciones hechas y cómo responder por los 532 millones invertidos. Pero Romo cree que lo que sucedió ya configura una estafa por ese monto y se deberán definir responsabilidades. Hay un primer nivel de funcionarios del ISPOL, por supuesto. Hay un segundo nivel en el mercado de valores, en las casas de valores, de quienes vendieron estos documentos, de quienes ofrecieron ser la contraparte de estas inversiones. Pero hay un tercer nivel de responsabilidades que tiene que ver con las autoridades de control. Quienes, en este caso me refiero a superintendentes de compañías y a superintendentes de bancos y también a las autoridades en su momento del Ministerio del Interior y de la propia Policía Nacional. No obstante, la policía garantiza los servicios de seguridad social a todos los uniformados. Todas las prestaciones, absolutamente todas las prestaciones de los afiliados, tanto en servicio activo como en servicio pasivo, se encuentran garantizados en una norma. Y en lo que nos corresponde a nosotros, rendiremos las cuentas que sean necesarias y bajo principios de transparencia iremos informando. Este no es el único problema detectado en la anterior administración del ISPOL. También están en investigación una serie de inversiones que tampoco tienen los respaldos legales correspondientes. En la Corte de Justicia se realiza la audiencia de juzgamiento en contra del exsecretario del Agua del anterior gobierno, Walter Solís, quien es investigado por el presunto delito de peculado o mal uso de recursos públicos. Jacqueline Roda sigue la diligencia. ¿Qué tal, Jackie? ¿Qué detalles se conocen hasta el momento?
Tania y amigos, buenas tardes. Pues la audiencia empezó minutos antes de las 10 de la mañana con los alegatos de apertura tanto de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de la acusación particular de Senagua, la Contraloría General del Estado y la defensa de los 6 procesados. En inicio, la fiscal dijo que a lo largo de esta audiencia probará que dispusieron arbitrariamente de recursos públicos tanto el exsecretario del Agua, Walter Solís, como el coordinador jurídico de Senagua, un juez y una jueza de Manabí y 2 abogados particulares que habrían sido los beneficiarios de estos fondos públicos. Según la fiscal, el perjuicio para el Estado es de aproximadamente $2.450.000. A esta hora la fiscal continúa con la presentación de sus testigos. Pero en inicio también ya expresó su alegato de apertura Allen Berbera, quien es el abogado de Walter Solís. Dijo que su defendido es inocente y que se lo está persiguiendo, que cuando fue secretario del Agua, él no tenía la capacidad de disponer recursos públicos y que no aparece él en el informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría, que por el año en el que ocurrieron los hechos sería requisito indispensable para que él pueda ser juzgado según ha indicado su defensa. Recordemos que este es el segundo juicio que enfrenta el exsecretario del Agua y exministro de Obras Públicas, Walter Solís, ya que él es uno de los 20 sentenciados en el caso Sobornos y al momento ya está ejecutada la sentencia de 8 años de prisión en su contra como coautor del delito de cohecho. Seguimos nosotros en la Corte Nacional de Justicia. Luego de los testigos de la Fiscalía vendrá la prueba documental y posteriormente la prueba de los acusados. Gaby, tú sigues con más. Gracias, Jackie, nos mantenemos pendientes. Y ahora nos conectamos con William Young, quien está en un hotel del norte de Guayaquil, en donde están aislados los jugadores del equipo brasileño Flamengo que dieron positivo a COVID-19. Ahí se espera que autoridades de salud se pronuncien sobre el tema. Te escuchamos, William, con más detalles. Bueno, hace pocos minutos culminó aquí en el norte de Guayaquil, en un hotel donde está hospedado el Club Flamengo de Brasil, una rueda de prensa en la que participaron representantes del Ministerio de Salud, del COE cantonal y también delegados de este equipo de fútbol de Brasil. Aquí se dieron anuncios importantes. Para hoy estaba previsto un encuentro entre el Flamengo y Barcelona, pero eso ya no va a ser así. Al menos esa ha sido una de las resoluciones del COE cantonal debido a los casos positivos detectados en la delegación de este equipo de fútbol. 7 personas en total. Serían todos jugadores, aunque hay que confirmar si también parte del cuerpo médico y cuerpo técnico de este fútbol. Pero el anuncio lo leyó en una resolución el doctor Carlos Salvador. Él es director municipal de salud. Escuchemos. Se inhabilita temporalmente el Estadio Monumental Banco del Pichincha, conocido también como Estadio Barcelona, para encuentros deportivos de cualquier índole, ya sea con público o sin este, hasta segunda orden. Notifíquese al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil a efectos del debido cumplimiento de la presente resolución. Firma la alcaldesa de Guayaquil, doctora Cintia Viteris, y el director de gestión de riesgos, ingeniero Alan Jacay. Esta información que recién llega y esta es la resolución del COE cantonal. Y el término que usan es inhabilitar el estadio, porque no pueden suspender el partido. Esa decisión ya le compete a las autoridades de CONMEBOL, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol. Lo que hacen es inhabilitar el estadio. Ahora, el Ministerio de Salud ha indicado que este es un caso de alto riesgo, ya que los jugadores que dieron positivos en pruebas PCR no usaron trajes de bioseguridad o de protección durante su estadía en este hotel del norte de Guayaquil. Ellos ya están aislados en una sala de este hotel y la única forma en que pueden regresar a Brasil es a través de un vuelo privado, no en vuelo comercial. ¿Cuál será el protocolo a seguir ahora con el resto de la delegación que le hemos visto caminando por los pasillos del hotel?
Eso es lo que va a definir el Ministerio de Salud brevemente. Los dirigentes del Flamengo aún no han hablado sobre este tema, ni tampoco los del Barcelona. Pero esta es la información que hace pocos minutos acaba de generarse aquí en el norte de la ciudad. Volvemos a estudios. Gracias a William por ese informe. 1.300 viajeros que ingresaron al Ecuador no presentaron una prueba para descartar coronavirus. Ellos deben cumplir aislamiento obligatorio en sus domicilios. Bessie Granja acompañó a una brigada de médicos del Ministerio de Salud, quienes en Guayaquil constatan el cumplimiento de esta restricción. Hasta las calles 11 y 4 de noviembre en el suroeste de Guayaquil llegó personal del Ministerio de Salud. Allí cumple aislamiento domiciliario un ciudadano que hace pocos días ingresó al Ecuador por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo y no presentó una prueba PCR para descartar el contagio del coronavirus. Según datos oficiales, hasta el momento, 1.300 personas que arribaron al país por el aeropuerto de Guayaquil entre el 4 y el 20 de septiembre están bajo vigilancia epidemiológica por no presentar este examen médico, como le explica Francisco Pérez, coordinador zonal de salud. Alrededor de cada 3 pasajeros que acuden, 1 está acudiendo actualmente sin prueba PCR. Esa prueba se la pueden realizar una vez estando en la ciudad de Guayaquil y se levanta su aislamiento una vez que tenga el resultado negativo. La prueba PCR es un requisito indispensable para quienes ingresen a territorio nacional por puertos, aeropuertos y fronteras y debe ser emitida 10 días antes de la llegada del pasajero para que tenga validez. Son 10 días que deben permanecer en casa los viajeros que no presenten este examen médico. Una vez realizada la prueba, se levanta dicha restricción. La autoridad de salud explica qué ocurre cuando no se cumple con este compromiso. Caso contrario, si no cumple esos 10 días de aislamiento, nosotros tenemos que comunicar al 911 y a la Policía Nacional para que ellos hagan un levantamiento, una acta y tengan ya por el trámite de fiscalía. Los vuelos nacionales no requieren prueba, solo para ingresar a las Islas Galápagos. Frente a las aglomeraciones en el transporte público de Quito y el alto riesgo de contagios con COVID-19, las autoridades analizan incrementar la cantidad de buses en funcionamiento. Expertos en movilidad consideran que se debe segmentar los horarios de ingreso a los empleados para así evitar saturaciones. Andrés Moposita nos cuenta más. Los buses y paradas son ahora focos de alto riesgo de contagio de COVID-19 por las aglomeraciones según varios epidemiólogos. En Quito, con el regreso de cientos de personas al trabajo presencial, escenarios como este se repiten a diario al momento de movilizarse. Los pasajeros están conscientes del peligro que representa abordar un bus en estas condiciones, pero dicen no les queda de otra. Sinceramente tiene un poco de temor. Se tiene un poco de temor porque usted sabe que este es complicado. Entonces, yo igual tuve un familiar que se murió así mismo con el COVID. Que no hay suficiente buses para transportarse, le toca a la gente por la necesidad de ir a trabajar o hacer sus vueltas, tienen que subirse al bus porque no puede llegar tarde al trabajo porque lo echan a uno del trabajo. Y precisamente ese es el problema para varios ciudadanos. La oferta de buses no abastece la demanda que se genera en horas pico. De los 3.000 buses con los que cuenta Quito, funciona solo el 50% de la flota, es decir, 1.500 unidades. Para la Secretaría de Movilidad del municipio, los tumultos se generan solo en ciertas horas y en determinadas líneas de transporte, pero ya se analiza una solución. Depende de cuánto haya incrementado la demanda. Estamos calculando que entre un 5 o 10% adicional, es decir, tener el 60% de la flota en operación para que pueda cubrir esa demanda que tenemos en la actualidad. Hay demasiada gente en los andenes y como andamos solos, se suben pero empujando y nos sancionan a nosotros por un usuario de pie, nos sancionan. Entonces sí sería que manden más unidades. Ruth Guerrero, experta en movilidad, considera que se debería habilitar líneas de buses express para las zonas productivas donde existe gran cantidad de negocios, como en el centro histórico o el sector de Iñaquito, en el norte de la capital. Otra alternativa es duplicar la cantidad de buses operativos y segmentar los horarios de ingreso a las empresas. La construcción pueden empezar a trabajar a las 6:30 de la mañana,
¿sí? Otros funcionarios pueden estar a las 7:30 de la mañana, otros 8:30, 9:30, y así no hay tanta congestión de esto. En la capital, el 70% de las personas se moviliza en transporte público, según el municipio. Por ello es importante no sacarse la mascarilla durante el trayecto, evitar dialogar y mantener abiertas las ventanas de los buses. La Cámara de la Minería del Ecuador rechazó la resolución de la Corte Constitucional que ha dado paso al pedido de consulta popular solicitado por el municipio de Cuenca. La Federación Nacional de Cámaras de Industrias y el Comité Empresarial Ecuatoriano también se pronunciaron y consideran que el fallo crea inseguridad jurídica y desalienta la inversión extranjera. La resolución de la Corte Constitucional que autoriza la consulta popular solicitada por el alcalde de Cuenca, que busca prohibir la explotación minera metálica a gran escala en zonas de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay, fue rechazada por la Cámara de Minería de Ecuador. Recordemos que la minería responsable a través de una operación ambientalmente consciente es generadora de empleo, de regalías, de impuestos locales y nacionales, es generadora de desarrollo local. Cuestionan además que el fallo de la Corte se hace en base a un informe que ellos califican como referencial y que fue emitido por la empresa de agua potable de la ciudad. Explican. Y la misma Corte dice que ese documento es referencial porque no tiene competencia para conocer temas hídricos, solamente Etapa tiene competencia sobre comercialización y distribución de agua potable. Sin embargo, da paso a la consulta popular. De todas maneras, señalan que el fallo constitucional es a futuro para nuevos proyectos mineros, no los ya concesionados. Y no es que le vas a dar un carácter de retroactiva a la consulta popular por una interpretación política de X o Y actor local. La consulta tiene un efecto a futuro. Los presidentes de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias y del Comité Empresarial apoyan la minería legal responsable y coinciden en que el fallo genera inseguridad jurídica y afecta el desarrollo económico del país. Hacemos siempre un llamado a que se den las condiciones necesarias para garantizar la seguridad jurídica, el respeto a los contratos, la inversión extranjera. Todos los sectores de la economía que representamos como comité empresarial están tremendamente preocupados de lo que está sucediendo. Advierten que muchas concesiones mineras están sujetas a convenios de protección de inversiones y que el país puede ser sancionado internacionalmente. Vamos a la pausa y al regresar. Preocupación en Chillanes por la caída de la ceniza del volcán Sangay. Hay miles de pérdidas en cultivos y ganado. Seguimos informando, los sectores agrícolas de las provincias de Guayas y Los Ríos también están sufriendo el impacto de la caída de ceniza. Carolina Mela se encuentra en el recinto La Palma, un sector arrocero donde se evidencian importantes pérdidas para los agricultores. Carolina, buenas tardes. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Esta imagen representa el difícil momento que está viviendo el agro en el Ecuador debido a la caída de ceniza volcánica. Una cosechadora de arroz envuelta en una nube de ceniza. Los agricultores están nerviosos de saber cuál va a ser el resultado final, la afectación de esta ceniza en el arroz. Y sobre todo están preocupados de lo que le va a pasar a estas plantaciones que están más tiernas y que les faltaban algunas semanas para cosechar. Ya han podido ver que en las hojas se están creando una especie de plagas y no saben si van a poder cosechar finalmente este arroz. Lo que sí saben es que van a tener pérdidas económicas. Veamos sus historias. Y aquí el arroz ya se queda un poco vano. Ya no cuaja como debe cuajar. Entonces esto lo pierde. Claro. En esas 8 hectáreas, cada hectárea se le está, como está ese arroz, ya ese arroz está queriendo parir. Ahí más o menos se están gastando como 900 en cada hectárea. Para un agricultor, sacar $900 no es fácil. Esto cuesta. No son solo arroceros, son también cacauteros, son bananeros, que por cierto han podido hacer una evaluación rápida de lo que está ocurriendo en el sector. En una provincia, en Los Ríos, han podido evaluar que van a dejar de producir aproximadamente un 25% en las próximas 7 semanas. Eso significa unas 200.000 cajas de bananos menos, que en dinero son unos $1.300.000. Pero las historias completas se las tendremos esta noche en el noticiero estelar de las 19 horas. Por ahora, buenas tardes.
Gracias, Carolina, estaremos atentos. En la provincia de Bolívar, comuneros de Chillanes viven dramáticos momentos debido a los graves daños que ha provocado la caída de ceniza, pues sus cultivos han quedado destruidos y su ganado está a punto de enfermar. En menos de 2 años es la tercera tragedia que enfrentan los pobladores anteriormente ya golpeados por un sismo y por la pandemia del COVID-19. Merlin Ochoa nos tiene un informe desde el sitio. Aquí los agricultores no solo están preocupados por las miles de hectáreas entre sembríos y pasto que están cubiertas de cenizas. Las autoridades también temen que los animales se enfermen y empiecen a morir porque se están intoxicando con el polvo volcánico. En la comuna Rumipamba del cantón Chillanes, en Bolívar, la tragedia parece arraigarse. Hace 2 años, un temblor de 6.5 grados destruyó las paredes de sus casas. Luego vino la pandemia y ahora la ceniza ha terminado de dañar lo único que tenían para sobrevivir. Tenemos papas, tomate. Está totalmente afectado con la caída de la ceniza. ¿Estos productos pueden ustedes cosecharlos y venderlos? Que nadie nos va a comprar, está puro ceniza y por hacernos de comprar se van a enfermar, pues. Por ello, aquí en esta zona 35 mujeres con la ayuda de la empresa privada habían colocado una estructura para un vivero comunitario con la esperanza de reactivar su economía, pero este quedó cubierto de polvo volcánico. Este maíz ya no nos sirve. En agosto los vientos destruyeron la mayoría de cultivos aquí en nuestro sector y muchas comunidades más. Y nos es difícil darles de comer a nuestros hijos. El gobernador de Bolívar menciona que ya se reparte comida para las reses, mientras se espera que kits de emergencia lleguen en las próximas horas. El gobierno tiene previsto ir reponiendo cada día, vamos a comprar más kits alimenticios para el ganado. Hemos tenido ya reportes de animales muertos. Eso es grave porque no hemos podido llegar a tiempo con las clínicas móviles que el MAG dispone o que puede alquilarlas, que puede incautarlas durante la emergencia. La situación es similar en Cumandá, provincia de Chimborazo, donde los sembríos están dañados, los animales comiendo pasto con cenizas y el comercio agonizando. Más allá de las grandes pérdidas económicas, los agricultores aseguran que no tienen cómo pagar los préstamos que realizaron para sembrar. Dicen que en el mejor de los casos solo tienen para comer. ¿Qué va a pasar con estas deudas? Se lo contamos en el noticiero de las 19 horas. Gracias a Merlin Ochoa por ese informe. El Consejo de Administración Legislativa CAL calificó 5 juicios políticos en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Los procesos ahora pasan a la Comisión de Fiscalización para su trámite. Patricio Díaz nos informa que los pedidos contra Martínez tienen que ver con la falta de asignaciones a la Amazonía, a la educación, entre otras causales. Era solo cuestión de tiempo y este lunes pasó. Los 5 pedidos de juicio político contra el ministro de Finanzas, Richard Martínez, fueron calificados por el CAL y pasarán a la Comisión de Fiscalización. Uno de ellos, el del correísta Jofre Poma, estaba represado desde julio de 2019 y le acusaba de no haber cumplido con las asignaciones de la ley amazónica. Su compañero Juan Lloret presentó otro proceso, entre otras razones por el manejo de la deuda externa. Nosotros de manera solvente vamos a evidenciar una serie de incumplimientos y negligencias de parte del ministro Martínez y yo creo que van a sobrar los votos para poderlo censurar. El tercero y el cuarto pedidos tienen que ver con las asignaciones de la educación, presentados por Jimmy Candel a nombre de la Comisión de Educación de la Asamblea y el otro por Raúl Tello. Al reducir el presupuesto para la misma, al afectar la estabilidad de los maestros. El quinto lo presentó el exasambleísta Vicente Tayano, entre otras razones por el manejo de las asignaciones para la crisis sanitaria. El presidente de la Comisión de Fiscalización dice que se analizará la posibilidad de unificarlos. Tendríamos que revisar la parte legal para la unificación porque pueden ser diferentes causales y obviamente diferentes solicitudes, ¿no? Los interpelantes dicen que no tienen problema con la unificación. Lo que sí piden es rapidez. Y las expectativas sobre todo van a girar en torno a la agilidad que le pueda dar la Comisión de Fiscalización. Este juicio político se lo tiene que iniciar de inmediato, tomando en consideración además que este tiene 5 solicitudes.
El presidente de la nueva comisión de fiscalización confirma que se trabajará con agilidad, pero recuerda que están ya tramitando el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Están también por recibir el de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Y a ellos se sumarían estos 5 contra el ministro Martínez. Podría ya abrir una hoja de ruta, un cronograma para los siguientes juicios, uno por uno el que venga. Esta nueva comisión de fiscalización tiene apenas una semana desde su conformación. Seguimos. Delincuentes armados fingen ser pasajeros para asaltar a un taxista informal en el noroeste de Guayaquil. Al conductor lo retuvieron y golpearon varias veces, pero la policía intervino a tiempo y logró frustrar el robo. Fue en esta zona de la vía perimetral donde la policía interceptó un vehículo que circulaba de forma sospechosa. Los uniformados habían iniciado una persecución porque notaron que algo andaba mal y no se equivocaron, pues en su interior encontraron a un hombre maniatado. Se trataba del chofer del auto, un taxista informal que había sido víctima de delincuentes que fingieron ser pasajeros, solicitándole una carrera en el sector de La Florida, en el noroeste de Guayaquil. Cuando ya entré allá al lugar donde iban, y como estaba un poco sólido, a lo que paré, me encañonaron con un arma por acá, por atrás, por la parte de atrás, y pusieron el freno de parqueo y me jalaron hasta el asiento de atrás y me acostaron en el piso y me pusieron la pata en el pescuezo. Relata que en ese momento pensó que de cualquier forma moriría. Ahí en el carro, pues, embalado, iban soplados, yo iba asustado ahí porque si no me moría en accidente, yo entre mí tomarle más allá, me cogen, me meten un tiro y me dejan, no sé por dónde me dejarán botado. Como el tipo no manejaba bien porque era medio camarón porque hacía brincar el carro, los señores policías se dieron cuenta del acto y comenzaron a seguirlo. Yo escuché la sirena, ahí yo cogí un poquito de aliento. La policía abordó el auto, pero los delincuentes lograron escapar a pie, aprovechando la oscuridad y los matorrales. A esta altura, el vehículo fue estacionado por los posibles causantes con su víctima en el interior. Inmediatamente las unidades nos parqueamos de aquí para iniciar la búsqueda de los antisociales. Se metieron por estas maletas. Al ciudadano afectado lo encontramos en el interior, con cintas, estaba envuelto. El conductor dice que los asaltantes eran 3, pero no recuerda sus rostros porque todos, como ya ha sucedido antes, se valieron de las mascarillas para no ser identificados. El asesinato registrado ayer en el suburbio de Guayaquil estaría relacionado a un caso de narcotráfico. Así lo revelan las investigaciones de la policía. César Blastigui nos tiene un reporte. A los pocos minutos de investigar el asesinato del conductor de esta camioneta registrado la tarde de este lunes, la policía encontró indicios de la posible causa del crimen bajo la modalidad de sicariato, ya que los asesinos iban en una moto y el hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad de uno de los negocios de las calles Bolivia y La Décima, sur de Guayaquil. El jefe de la DINASET, Francisco Hernández, resaltó que en la autopsia se confirmó que la víctima de 32 años recibió por lo menos 6 disparos en la cabeza y el rostro. Además, señaló que allanaron el negocio y casa del occiso, en donde encontraron algunas evidencias. Encontró sustancias estupefacientes, posiblemente vinculada a la víctima, y tenemos una hipótesis vinculada de violencia criminal a hechos vinculados con sustancias estupefacientes. Según datos de la DINASET, en lo que va del año se han registrado 250 asesinatos en la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón. La policía sostiene que por lo menos el 60% de estas muertes violentas está relacionado con el crimen organizado. La gran mayoría tienen que ver con una modalidad en la que se utiliza este tipo de vehículos y sobre todo el arma homicida como es un arma de fuego. Mientras tanto, las autoridades siguen analizando los videos de locales y de las cámaras del sistema de vigilancia para identificar a los asesinos y esclarecer el caso. La Policía Nacional informó que localizó en Esmeraldas a Jimena Zamora, quien fue Miss Ecuador en el año 2005. Su familia había denunciado su desaparición a inicios de septiembre. Por ello, la policía la colocó en el portal público de desaparecidos del Ministerio de Gobierno. Los agentes desarrollaron trabajos investigativos y la ubicaron en Atacames, provincia de Esmeraldas. La policía informó que Zamora se encontraba estable y fue evaluada en una casa de salud. Luego de la pausa, 2 jóvenes ecuatorianos ganaron concurso. Al volver les diremos quiénes son.
El Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos reconoció que el coronavirus se transmite a través del aire, pero luego se retractó de lo dicho. Ahora en la comunidad científica hay cada vez más consenso de que esta sí es una forma importante de transmisión. María Cecilia Largacha nos amplía. Los científicos lo llaman transmisión por aerosoles y se refieren a las partículas que todos emanamos permanentemente. Emanamos al hablar, emanamos al respirar. Eso aumenta cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando cantamos, cuando hablamos fuerte. Ustedes dirán, bueno, eso ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que en esto de emanar partículas, el tamaño sí importa. Si son partículas que están en los 100 micrómetros, es una medida que se utiliza, ¿no es cierto? Esas partículas salen y son llevadas por la gravedad rápidamente y se depositan en el piso, en una superficie, etc. Las partículas que comienzan a ser preocupantes son las que están entre 50 micrómetros y 5 micrómetros. Las más pequeñas. Esas se comportan como aerosoles, es decir, permanecen en el aire. La gravedad no les va a afectar inmediatamente. Esas partículas eventualmente pueden entrar en contacto con otra persona. ¿Okay? Entonces, yo no tuve que tocar algo, no tuvo que caerme en una persona, no tuvo que estornudarme directamente, sino que yo hablé en esta habitación, salí y entra otra persona. Y esos aerosoles todavía permanecen en la habitación. Y eso era lo que había reconocido el CDC, Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, aunque a las pocas horas se arrepintió y dijo que aún no había evidencia suficiente para asegurarlo. El hecho es que reconocer la transmisión por aerosoles cambiaría las recomendaciones para protegerse del virus. Además de todo lo que nos han dicho que tenemos que hacer, mascarilla, distancia social, pasaría al primer lugar el hecho de tratar de hacer todas las actividades fuera, no necesariamente dentro de una zona cerrada. Sí, sabemos que los espacios cerrados, poco ventilados, son un foco, ese es un foco problemático. Y ahí es cuando necesitamos, si no hay posibilidad de hacer actividades fuera, necesitamos mejorar la ventilación en esos espacios. Y puede sonar esto tan sencillo, pero es así. O sea, abrir las ventanas, abrir las puertas, mantener que haya flujo de aire, que el aire esté entrando y saliendo. Eso reduce, no digo que a cero, pero reduce drásticamente el problema de la transmisión. Y obviamente el uso de la mascarilla. Hace unas semanas, un grupo de 239 científicos firmó una petición pidiendo a la OMS que reconozca oficialmente la transmisión por aerosoles, que, según estos científicos, no solo es una vía más de contagio, sino la vía principal. En noticias positivas, 2 jóvenes ecuatorianos ganaron concursos de literatura. Se trata de la cuencana Camila Peña en la poesía hispanoamericana y el booktuber quiteño Rommel Manosalvas, quien con un cuento corto obtuvo el primer lugar en el mundial. Jardinera yo, niña pájaro, mujer, hombre del mundo que camina por la hierba dejando un hilo de sangre. Es parte del libro de poesías Jardín Transparente de Camila Peña, ganadora de entre 200 autores de la segunda edición del Premio de Poesía Hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel de Editorial Valparaíso Ediciones, celebrado en Bogotá, Colombia. Yo lo que quise crear es un lugar poético que se base en la nostalgia, pero en la nostalgia de una infancia del mundo. La joven, quien también es bailarina de ballet clásico, se graduó de comunicadora y tiene un programa cultural de radio. Su ingreso al mundo literario comenzó desde muy pequeña a través de la lectura. Camila piensa seguir escribiendo poesía y ahora ha sido premiada con la publicación de su primer libro, en España y Colombia, y algún día espera que también en Ecuador. Sentí que por fin encontré mi voz y que tenía algo listo en lo que trabajé mucho. Otro joven literato es el quiteño Rommel Manosalvas, de 27 años. Obtuvo el primer puesto en el Mundial de Escritura que se promueve desde Argentina. Lo hizo con su cuento corto, Abuelita. Abuelita es una hiena de ojos negros. Duerme en el jardín bajo un aguacatero nacido de una pepa gorda. 5.400 personas de 42 países participaron en la competencia. Rommel escribió sobre la decadencia del cuerpo humano. La enfermedad incide en los cuerpos y también cómo esos cuerpos enfermos pueden tener un impacto en las personas que los rodean y también en los espacios que habitan. Aunque es arquitecto, desde los 13 años le gustó escribir. También es booktuber y desde su canal crea contenidos donde fusiona la literatura con otras corrientes del arte, como la arquitectura y la música. Voy a seguir escribiendo. De hecho, ahorita
estoy trabajando en una novela. Estos premios motivan a ambos jóvenes a continuar con su carrera literaria y enorgullecer a los ecuatorianos. Felicitaciones a estos dos jóvenes. De esta manera estamos despidiendo a Tania. Así es, un abrazo para todos y nos volvemos a encontrar con más noticias a las 19 horas en Televistazo Estelar.